profesor de literatura y escritor. Ganó el premio Alejandro Silva de la Fuente, entregado por la Academia de la Lengua. Periodista y analista político. Fue editor del diario La Nación y hoy es columnista en La Tercera, El Líbero y Ex Ante. Fue militante comunista durante la década de los 70 y 80. Fue prisionero político y vivió en el exilio. Y en ese exilio empatizó con las disidencias ciudadanas de los países que eran regidos por el Partido Comunista. Hoy, desde su profesión, está dedicado a analizar en profundidad el momento histórico en el que estamos viviendo y ha tenido interpretaciones críticas que se alejan de la opinión común de comunicadores y columnistas. Sergio Muñoz Riveros, bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vicente. Es un gusto estar en tu canal y espero que tengamos una conversación que interese a mucha gente. Seguramente. Oye, Sergio, voy a ir directo al grano. ¿Hay una revolución en curso, según tu perspectiva? Y en caso de que sí existiera, digamos, ¿en qué consiste? Fuiste directo al grano, veo. No la hay, no la hay. Yo he escuchado a algunos comentaristas que hacen un tipo de análisis, digamos, tremendista, casi apocalíptico. Y la conclusión que sacan es que está en desarrollo una revolución o un proceso revolucionario. No lo creo. Si nos remitimos a las definiciones clásicas, sobre todo la definición del marxismo, de qué es una revolución, vale decir la toma del poder por la fuerza, no hay nada más autoritario que una revolución, no es eso lo que está pasando en Chile y no creo que esté en vías de pasar en los próximos tiempos. Esperemos que eso no ocurra. Sería una verdadera catástrofe. Lo que sí hay son señales inquietantes, ¿verdad?, respecto de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 2 años y medio, a partir del 2019, ¿verdad? Eh, Desorden político, debilitamiento de las instituciones, demagogia galopante, oportunismo político por todos lados, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a esta situación muy compleja, ¿verdad? En donde el telón de fondo, desgraciadamente, es la violencia, y la violencia en gran escala, como lo hemos estado viendo en la macrozona sur. Eso es muy inquietante. El Estado democrático está desafiado en el plano de la fuerza. Y cuando eso ocurre, el Estado no puede retroceder. Lo que no vale en este terreno es el apaciguamiento. Y desgraciadamente el gobierno actual no parece entenderlo. Llegó dando señales confusas. Bueno, ese es todo un tema. No hay en desarrollo una revolución y lo que yo espero es que nuestra democracia se fortalezca, se perfeccione, ¿verdad? Y que sigan adelante, digamos, las tendencias positivas que partieron con la transición democrática. Perfecto. Oye, Sergio, yo te quiero llevar al año 1999. Eh, Ese fue el año que yo me empecé a interesar por política, de hecho, en la política. Yo tenía unos 12, 11 años, y ahí se estaba jugando la elección entre Lagos y Lavín, que fue una elección también bien particular, porque a mi parecer generó como dos cambios importantes, históricos. Uno, que el Partido Socialista ya definitivamente le ganó el poder al interior de la concertación a la democracia cristiana. Recuerdo ese plebiscito que hubo entre Lagos y Andrés Saldívar, que fue una paliza por parte de Lagos. Y por otro lado también con la elección, o sea, los votos que tuvo Joaquín Lavín, la derecha pensó, oye, podemos ser gobierno, digamos, no es algo que es una locura, como
había pasado en las elecciones anteriores con Elwin y Frey, donde habían tenido resultados muy malos. Pero hubo otro tema que pasó un poco más desapercibido y fue el rol del Partido Comunista. Yo recuerdo en esa época que fue candidata Gladys Marín, sacó un 3%, y de hecho yo recuerdo que en la sobremesa que yo escuchaba en mi familia, con mis tíos, qué sé yo, había cierta preocupación con qué iba a pasar con ese 3%, si iba a apoyar a Lago o si iba a apoyar a Joaquín Lavín porque les podía convenir que Lavín estuviese en el poder en vez de Lago, etcétera. Eran elucubraciones de la época, digamos, pero a lo que yo voy con esto es que yo hace poco revisé la campaña de Gladys Marín de esa época, que están en YouTube, de hecho, esto es como eslogan o la franja, digamos, y muchas de las banderas que ella postulaba en esa época, ya más de 20 años atrás, hoy día son las principales banderas de la Convención Constituyente. Entonces, con un partido que en esa época era bastante marginal, o sea, 3%, y con un Lagos que, siendo socialista, no tenía llegada al Partido Comunista en esa época, digamos. Entonces, ¿cómo explicas tú, habiendo sido militante del Partido Comunista, tú lo conoces por dentro, digamos, en otra época, pero conoces las lógicas del Partido Comunista, ¿cómo explicas tú que un partido que hace 20 años estaba en la marginalidad, hoy día haya logrado tanta influencia en las banderas que enarbolan? ¿Qué pregunta? Son varios temas, Vicente. Recuerdo la elección a la que haces mención, que fue muy disputada entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos. El país ya había hecho un trecho importante, había avanzado con los gobiernos del presidente Elwin y del presidente Frei Ruiz-Tagle por la vía del crecimiento con equidad, se estaba reduciendo sustancialmente la pobreza, estaba emergiendo esta nueva clase media, los bienes de consumo durable, ¿verdad? Se iban extendiendo en la población. El país había encontrado un rumbo de progreso y de estabilidad con la constitución que partió el año 80 y que tenía un pecado de origen, un pecado original, pero que fue finalmente legitimada por el triunfo del no, el año 88. Eso hay que decirlo de ese modo, porque se dicen tantos cuentos a propósito de la Constitución, ¿verdad? Se llega a hablar de la Constitución de los generales. No. Las fuerzas antidictatoriales tuvieron la inteligencia suficiente, con Patricio Elwin a la cabeza, con Edgardo Benning, Ricardo Lagos a la cabeza, Andrés Saldívar, en fin, para entender que había que operar sobre la realidad y la realidad incluía ese texto constitucional. Bueno, fue legitimado con el triunfo del no, reformas el año 89 y allí se inicia el proceso de transición democrática, ¿verdad? Bueno, el triunfo de Lagos fue difícil porque Lavín obtuvo una gran votación, en fin, recuerdo esa segunda vuelta con los dientes apretados un poco, lo recuerdo, el papel que jugó Soledad Alvear como jefa del comando de campaña de Lagos en la segunda vuelta. Bueno, y se inauguró ahí el sexenio de Ricardo Lagos, que creo que ha sido uno de los grandes presidentes que ha tenido la República de Chile. Lo digo de esta manera enfática porque respecto de la figura del presidente Lagos ha habido muchas injusticias, historias malévolas, qué sé yo. Bueno, llego a pensar yo que a alguna gente lo que más le molesta de la Constitución vigente es la firma de Ricardo Lagos. Llego a pensarlo de ese modo, de ese modo. ¿Por qué esto? Porque Lagos encarna la transición exitosa, el camino de las reformas, ¿verdad?, de ancha base que permitieron construir una democracia sólida, una economía vigorosa, que favorecieron la inclusión social, todo aquello. Y ocurre que hay un sector, ¿verdad?, y específicamente el Partido Comunista, que se imaginó otra cosa para Chile,
Otra cosa, al comienzo, ¿verdad? Al comienzo de la transición, les costó adherir a la campaña del no. Bueno, después tú haces alusión a la candidatura de Gladys Marín, el año 99, y efectivamente ahí estaban muchas de las consignas, de los lemas que después se han hecho populares en la convención. Es increíble, es increíble. Nunca está garantizado el avance. Los retrocesos pueden estar a la vuelta de la esquina. Eso es enteramente cierto. Ahora, tú haces una pregunta muy de fondo. ¿Cómo fue que el Partido Comunista, que era una fuerza minoritaria, marginal, eh, ha tenido tanta influencia en el llamado proceso constituyente? Bueno, han demostrado mucha habilidad, mucha flexibilidad táctica, de ser un partido clasista en los términos del marxismo-leninismo, ¿verdad? Identificado con el proletariado. El proletariado fue desapareciendo con la economía moderna. Bueno, se convirtió en un partido feminista, indigenista, ecologista, lo que sea, lo que venga, con tal de asegurar cuotas de poder. Cuotas de poder. Yo creo que han demostrado gran habilidad porque con siete convencionales de 154, bueno, se han movido, ¿verdad? Muy, muy astutamente, ¿verdad? Para jugar un papel muy importante en la asociación de colectivos que finalmente tomó el control de la convención. Las corrientes del octubrismo, el, 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 el feminismo de combate, por así decirlo, y bueno, las izquierdas tradicionales, el Frente Amplio, ¿verdad? Esa asociación tomó el control de la convención y pasó la aplanadora en la convención. Eso es lo que hicieron, ¿verdad? Creo que ha sido útil, Vicente, con esto termino este, esta respuesta. Ha sido útil, creo, observar en la convención cómo actúa esta gente. Las concepciones, los métodos que tienen, los objetivos que los mueven. Creo que ha sido una lección un tanto inquietante, claro, pero lección al fin. Nos hemos enterado de lo que quieren para Chile. Tenemos muy claro lo que quieren para Chile. Ahí está el borrador de nueva constitución, que si llegara a aplicarse, a materializarse, metería a nuestro país en un pantano. Lo creo firmemente. Eduardo Zafirio lo ha explicado en otras emisiones de tu programa, ¿verdad? Analizando el detalle de las disposiciones que allí están contenidas. No es propiamente una constitución, es una plataforma programática de las izquierdas y para que gobiernen las izquierdas. Está muy claro, está muy claro, estamos notificados, ¿verdad? Eso es. Yo creo que ha sido en todo caso interesante el verdadero despertar de la sociedad chilena de los últimos meses. Mucha más gente ha adquirido conciencia de todo lo que está en juego y de todo lo que podríamos perder si no actuamos del modo adecuado. Oye, Sergio, que tocaste, digamos, el tema del borrador constitucional o propuesta constitucional, ¿cuáles son para ti como las cosas más complicadas que tiene, que tiene esta propuesta constitucional para lograr esto que tú comentaste muy directamente? Y es, más que una constitución, es una estructura, digamos, una plataforma para que cierta izquierda se haga del poder institucional, de alguna manera. Sí, si uno lee el borrador ese, solo puede sentir inquietud, inquietud, porque, mira, miremos las cosas del lado más amable, que pudiera haber motivaciones genuinas de hacer un mejor país, de tener
una mejor sociedad. Pero ocurre que son muy grandes las dudas respecto de si la corriente que ha controlado allí las cosas tiene aprecio por este país. Fíjate, es una pregunta bastante elemental, ¿verdad? Si tienen aprecio por Chile, por la República de Chile. Y uno tiene que pensar en todo lo que pasó cuando se instaló la convención, ¿verdad? Tú recuerdas, ¿verdad? Esa silbatina hacia el himno nacional, ¿verdad? O esas discusiones acerca de si en los documentos de la convención iba a decir arriba República de Chile o no. Todo eso estaba en discusión. Bueno, y la señora Loncón, la primera presidenta de la convención, no, nos dijo con todas sus letras, ¿verdad? Vamos a refundar Chile. O sea, eso era. Bueno, yo estoy convencido que al sector de los convencionales no tienen vocación democrática en el sentido de la democracia moderna, la democracia liberal, representativa y participativa, por supuesto, si eso es. No lo tienen, se imaginan otra cosa que es de diseño precario, ¿verdad? Uno intenta ver hacia dónde apuntan y los posibles casos de referencia son todavía más inquietantes, pues. Bueno, no sé, la línea bolivariana en América Latina, la experiencia venezolana o boliviana, en fin, o el modelo de constituciones, ¿verdad? En Bolivia y en Ecuador, en fin. Bueno, son muchas las cosas que provocan justificada inquietud en este momento. Para mí, lo más serio es la llamada plurinacionalidad. Eduardo Zafirio lo planteó también así en un programa anterior. Creo que a esto no se le ha dado suficiente realce en el debate de este tiempo, porque alguna gente lo entiende como que va a ser el reconocimiento de que tenemos, ¿verdad?, pueblos indígenas, originarios, y que corresponde respetar sus tradiciones, su cultura, su lengua. Nadie tiene reparo sobre eso, por supuesto, porque debemos hacerlo y hacerlo mejor. No ese es el punto. Hasta hoy hemos considerado, ¿verdad?, que Chile es una sola nación, una sola. Y ahora se nos dice que hay varias naciones dentro del territorio nacional. Serían 10 u 11 o algo así. Perdón, ¿tú quieres decirme algo? Sí, yo quería acotar algo ahí, Sergio, que a mí, y que no solamente una sola nación, sino que una nación muy unitaria en una geografía muy dispersa. Y yo siempre pongo este ejemplo, yo tengo ascendencia croata, mi familia es de Antofagasta, y siempre que yo conozco a alguien de apellido croata, y mi familia también, oye, ustedes son de Antofagasta, son de Punta Arena. Y en el fondo, imagínate esa pregunta, porque no hay nada en la persona, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su cara, que te diga si es de Antofagasta y Punta Arena. Y la distancia que hay entre Antofagasta y Punta Arena, la otra vez lo busqué en Google, no me acuerdo cuál era, como entre Londres y Estambul, o entre Londres y Damasco, una cosa así. Entonces, eso te denota que hay una cultura unitaria brutal en Chile. Que tú no identifiques a alguien de Arica con alguien de Punta Arenas, son iguales en el fondo. Entonces, ese también es un dato muy importante y del cual yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos. No es menor, digamos. Así es, así somos el resultado de muchos afluentes, ¿verdad? Están, por cierto, los pueblos originarios, pero Chile ha tenido, ¿verdad?, en su historia corrientes de inmigración muy importantes, ¿verdad? Yo hacía una broma que parece que los croatas, ¿verdad?, se tomaron el poder, ¿verdad? Tenemos un presidente con apellido croata, ¿verdad? Y tu segundo apellido también lo es. Bueno, y hemos tenido gente muy destacada en distintos ámbitos con ese origen. Bueno, y los descendientes de italianos o los descendientes de alemanes o de árabes, de los distintos pueblos árabes, ¿verdad? Sirios, jordanos, en fin, muchos. Y llevan
100 años o más de 100 años en nuestro país. Entonces, tienen una categoría inferior. No, 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 estamos igualados por la ciudadanía. Somos todos chilenos, somos ciudadanos de la República de Chile. Entonces, se intenta llevar las cosas hacia atrás, hacia el pasado. En lugar de favorecer la cohesión nacional, se intenta atizar la segregación, la división, la partición del país. Entonces, eso es muy serio, es muy serio. Yo creo que es un proyecto en donde hay mucho delirio. Se habla de autonomía territorial indígena. A ver, yo he intentado ir más allá, ¿verdad? ¿Qué se está tratando de decir? ¿Acaso en aquellas comunas en donde la proporción de población mapuche, estoy pensando en la Araucanía, va a tener una autonomía tal, ¿verdad? Autonomía política, administrativa, financiera, se dice incluso, ¿verdad? Eso va a significar llevar a cabo un proceso de purificación étnica en esos lugares. Pongamos el caso de la comuna de Ercilla, o Lumaco, en la Araucanía, ¿ya? Purificación étnica, es decir, los no mapuches, los no indígenas, tendrán que salir de esas comunas, no podrán vivir en esas comunas, ¿verdad? O tendrán que someterse enteramente al poder indígena. Es una barbaridad, es una barbaridad. Hay una palabra tristemente célebre del idioma holandés. Mi exilio transcurrió en Holanda. La palabra es apartheid, ¿verdad? Universalmente conocida, porque está referido sobre todo a la experiencia de Sudáfrica, ¿verdad? La lucha de Mandela contra el apartheid, que era el intento de apartar a la población negra, ya, de las definiciones políticas, las instituciones, los derechos. Y ocurre que acá, en que el país, cuando el país había hecho todo un camino en favor de la integración, ¿verdad? Con problemas, con insuficiencias, pero en favor de la integración, ¿verdad? Reconociendo la diversidad, pero favoreciendo la cohesión. Se intenta imponer esto de la segregación racial, y se parte con los escaños de raza, los escaños reservados, ¿verdad? Gran negocio, pues, gran negocio para la coalición de izquierdas de la convención, pues 17 escaños reservados con poquitos votos, ¿verdad? Y ahí está. No, tenemos que rechazar este intento de partir el país, de dividirlo, ¿verdad? Y eso significa, por supuesto, una actitud muy clara de rechazo a este contrabando ideológico, ¿verdad? Que es la plurinacionalidad, que si llegara a aplicarse metería al país en una situación muy compleja, lo debilitaría además en términos de la seguridad nacional, ¿verdad? La seguridad de las fronteras, de la integridad territorial. No podemos permitirlo. Sí, sí. Y otro dato también, Sergio, que uno cuando escucha incluso a comunicadores o políticos cercanos al mundo del progresismo defender estas ciertas autonomías de las comunidades indígenas, ponen también el ejemplo de Canadá, Estados Unidos, y es, oye, pero nuestra realidad es tan distinta, si aquí hubo mestizaje, en Canadá y en Estados Unidos no hubo mestizaje. Entonces también aquí la identificación de quién es indígena, quién no es indígena, ¿cómo se hace también? También hay un tema ahí que es complejo, porque no, yo quizás tenga más sangre mapuche que Celestino Córdoba, no tengo idea, entonces, ¿qué lo hace más Sí, mapuche a él que yo? No tengo, qué sé yo, o sea, en el fondo claro. es muy discutible. Se descubrió el negocio del indigenismo, Vicente. Es un negocio político, de sacarle partido, todo esto. Mira, Pablo Ortúzar, la que todos conocemos, empleó una expresión fuerte en una columna reciente, habló del surgimiento de una oligarquía mapuche. Suena escandaloso, ¿verdad? Con toda esta idea de idealizar, de casi mostrar como encarnación de la pureza, ¿verdad? Todo lo que ha ocurrido en la Araucanía. Y caramba, hay mucho de eso. Aquí se ha constituido una corriente política, ¿verdad?
que saca partido a este discurso, ¿verdad?, de que el pueblo mapuche o los pueblos indígenas son víctimas absolutas de la historia, que nadie es más víctima que ellos, ¿verdad? Y que por lo tanto tienen derecho a tener lo que no tenemos los demás, lo que no vamos a tener, de acuerdo al proyecto de la convención. Por ejemplo, las autonomías indígenas podrán crear colegios, ¿verdad? Colegios subvencionados por el Estado. El resto de los chilenos no. No se podrán crear colegios subvencionados por el Estado a partir del borrador de la convención. Bueno, somos sobre todo un país mestizo. La población de Chile es sobre todo mestiza. Nos hemos mezclado, somos resultado de la mezcla. Somos resultado de la mezcla. Pero aquí algunos parece que lo que quieren es la pureza, que no se mezclen. Mira lo que pasó con la elección de los convencionales. Ahí partió todo, ¿eh? Y qué error inmenso del Congreso al establecer esto de los escaños reservados para la convención. Votábamos todos con un registro nacional único. Ahí estábamos todos. Mapuches, diaguitas, rapanui, chilenos comunes y corrientes, hijos de italianos, todos estábamos ahí. Registro Nacional de Votantes. Pues a los parlamentarios se les ocurre, para congraciarse con el indigenismo, crear un registro aparte de votantes, el Registro Nacional de Votantes Indígenas, que operó para la elección de convencionales, ¿verdad?, que tenía 1.000.000, algo así, 1.200.000 personas habilitadas como para votar en ese registro. Lo que ocurrió es que con ese registro votaron 220, 240.000 personas, algo así, ¿verdad? Y el resto de las personas que tenían derecho a votar en ese registro siguieron votando como siempre lo habían hecho, en el registro nacional. En el registro nacional. Bueno, el total de los votantes, de los convencionales, de los escaños reservados, reunieron algo así como 79.000 votos, 80.000 votos. El total de los elegidos, los 17 elegidos. Bueno, hubo una convencional en Santiago que sacó 84.000 votos ella sola, Marcela Cubillo, ¿ya? Entonces, hubo una convencional que llegó con 61 votos, que digo, bueno, pero lo más grave es esta separación, esta segregación. ¿Por qué hacerlo? Porque fíjate que el punto de partida es que los mapuches tienen que votar por los mapuches, ¿ya? Los diaguitas por los diaguitas, en fin, es muy absurdo. ¿Por qué yo no voy a tener derecho a votar por un Rapanui o por un mapuche, verdad? A pesar de no tener ese ancestro, o al revés, ¿verdad? Entonces, toda esta idea de las cuotas de poder, negocio político para esta minoría, ¿verdad? Hábil, muy hábil, que ha sido capaz de conseguir todo lo que ha conseguido. Y una derecha también muy poco hábil, porque yo lo conversaba con un cercano que trabaja en temas indígenas de la Araucanía, y le decía, ¿cómo puede ser posible? La derecha no sacó ningún convencional de los escaños reservados si la Araucanía es la región más de derecha de Chile. O sea, de qué estamos hablando? Y no sacó ni uno. No hicieron la pega tampoco ahí, o sea, nada, digamos. No sé cómo habrá sido. Efectivamente, la convención no refleja bien, no refleja de ninguna manera la correlación de fuerzas políticas en el país. Lo desmintió la elección parlamentaria. La elección parlamentaria, ¿verdad? Nadie cree, ¿verdad?, que la democracia cristiana, por ejemplo, ¿verdad?, que eligió solo un convencional, ¿verdad?, tenga esa fuerza cuando tiene muchos alcaldes, concejales, parlamentarios, en fin. Entonces, aquí se hicieron mal las cosas. La convención fue construida con un sistema electoral insólito, inédito, ¿verdad?, que nunca había funcionado en el país y que yo espero que no se siga ocupando ese sistema electoral. A todo esto, esta cosa de la democracia paritaria, este también es un tema como tabú, ¿eh? Nadie quiere enemistarse con el feminismo, ¿ah?
democracia paritaria, que tiene que haber paridad, ¿verdad?, de hombres y mujeres, pero en los resultados, no en las candidaturas, en los resultados. ¿Qué pasó en la elección de la convención? Que hubo que, después de hecha la votación, hubo que corregir, entre comillas, los resultados para que resultara la paridad. Meter la mano a la urna, meter la mano a la urna. Si se establece esto de la paridad en la elección de los órganos de representación, habrá que meter la mano a la urna, porque si uno vota por el candidato del sexo equivocado, digámoslo así, ¿verdad? Y se le ocurre a ese candidato o candidata sacar más votos, ¿verdad? Y con eso romper la paridad. Bueno, habrá que meter la mano a la urna. Es un error profundo. Yo entiendo que sea legítimo plantear que haya paridad en las candidaturas, ¿verdad? En las listas de candidatos, bien, pero que resulten elegidos los que sacan más votos, sean hombres o mujeres. En el caso de la convención, además, fue muy gracioso. Habían sido elegidas 2 o 3 más convencionales mujeres, ¿verdad? Que al final fueron dejadas al margen, ¿verdad? Para darle la entrada a los que habían sacado menos votos, hombres que habían sacado menos votos. No, no tiene sentido esto. Además, esto de paridad en todos los organismos públicos, en las empresas públicas, los directorios de las empresas públicas tendrán que tener paridad de hombres y mujeres. Y si eso es artificial, y si eso no tiene que ver con las posibilidades reales de esa empresa, qué sé yo, se llega a imponer este criterio en los órganos de conducción de las Fuerzas Armadas. Hay mucha locura que ha estado circulando, Vicente, demasiada locura. Entonces, mira, muchas mujeres que han ganado gran espacio y merecido espacio en la empresa, en las artes, en la educación, en la política, no han necesitado cuotas, no han necesitado cuotas en realidad. Entonces, esto de asociarlo con la cuota, es una mala cosa. Eh, bueno, parece que me desvío un poco de lo que había preguntado al No, comienzo. está bien, Sergio. Tú me ayudas. Oye, sí, ahora te quiero llevar a un momento complicado de la historia de nuestro país, retroceder un poquito en el tiempo, unos poquitos años atrás, y tiene que ver con el 18 de octubre del 2019, ¿ya? En donde tú has dicho, digamos, en distintas instancias, que evidentemente existió no solo una coordinación en la violencia, sino que también la posibilidad de influencia extranjera. Y de hecho tú has comentado, salió alguna información que salió en algún momento, me parece que el Ministerio de Defensa, y corrígeme Sergio, que en algún momento se sabía del ingreso de centenares de cubanos y venezolanos que habían entrado previo al estallido y que eran expertos en guerrilla urbana. Ahora, yo te pregunto esto con un poco de pudor, porque en el fondo se ha instalado en Chile en el último tiempo, desde la opinión pública, un discurso que hace que el mero análisis de estas posibilidades queden enmarcados dentro de las teorías conspirativas. ¿Por qué esto no se está conversando hoy día? Si es que hubiese algo así, sería de una gravedad tremenda y no se está conversando. Yo creo que es la única persona a la que le he escuchado, digamos, seria, una situación así hacia ti. No conozco otra persona, digamos, que esté en esta postura, digamos. Eh, Sabes, Vicente, creo que del 18 de octubre eh, sabemos poco. ¿Cómo llegamos a ese punto, verdad? El país se vio enfrentado a una experiencia inédita, completamente inédita en su historia. La irrupción de la violencia, la destrucción, el pillaje en gran escala. Eh, no había razones
fundadas para que se produjera un estallido de cólera popular. No lo había. Experiencias semejantes, parecidas, de, de estallido de indignación de la población en otros países, han tenido que ver mucho con leyes, por ejemplo, que contradecían el interés popular, el interés de la ciudadanía, eh, o esa reacción popular era una forma de resistir un estado de cosas insoportables, ¿verdad? Carestía de la vida, qué sé yo, represión de parte del gobierno. No había nada de eso en Chile. Si recordamos septiembre del 2019, las fiestas patrias, tuvimos un fin de semana de 4 días, recuerdo esa vez, mucha gente viajó de verdad a distintos lados, dentro de Chile o fuera de Chile. No había nada que dijera que estábamos al borde de la locura, de la quema de iglesias, de los saqueos de supermercados, el ataque al metro de Santiago, que no ocurrió ni siquiera en los días de las protestas contra Pinochet. Recordémoslo eso. Las protestas contra Pinochet llegaron a ser duras, violentas, incluso con choques con las fuerzas policiales de parte de los manifestantes, pero nunca se atacó el metro. Entonces era como a pensar, bueno, quienes hacen todo esto no tienen mucho aprecio por los bienes públicos, no tienen mucho aprecio por el país, por todo lo construido por el país. Esa era una primera señal, ¿verdad? Una primera deducción que uno podía sacar. Bueno, han pasado ya casi 3 años, ¿verdad? 2 años y medio, y estoy convencido de que hubo mano negra, de que hubo intervención extranjera. Ahora, claro, alguna gente dice, bueno, pero esa gente extranjera es la que atacó aquí o allá o encabezó las manifestaciones. No, 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 no. La intervención extranjera puede ser hecha, ¿verdad?, aportando recursos. Y yo creo que hubo cuantiosos recursos en los días de octubre y noviembre. ¿Para pagar a quiénes? A todo aquel que estuviera dispuesto a causar el mayor daño posible, ¿verdad? A saquear, a robar, a destruir todo lo que vimos, todo lo que vimos. Creo que aquí se prestaron para eso, ¿verdad? Eh, alegremente, ¿verdad? Las tribus anarquistas, grupos de delincuentes, lumpen, ¿verdad? Todo aquello. Plaza Italia, ¿verdad? Todo lo que... Y Plaza Italia es decir, toda la zona esa de Plaza Italia, desde donde ha tenido que cambiarse de vivienda mucha gente. ¿Ah? Tengo un amigo que vivía en plena Plaza Italia, ¿verdad? En esos edificios que están al lado del Teatro de la Universidad de Chile. Y vio todo, lo sufrió todo, tuvo que cambiarse de allí, ya no viven en esa zona. Y mucha otra gente, muchos comerciantes, vandalismo desatado, estallido social, han dicho los periodistas, y lo dijeron desde el comienzo, estallido social. Y ahí quedó, ¿verdad? Se empezó a repetir. Y la prensa extranjera también. ¿Qué tuvo de social todo esto? Si fue antisocial, antisocial. Ahora, yo no me explico por qué el Congreso hasta hoy no constituye una comisión investigadora del 18 de octubre. No tiene explicación. Eso ya tendría que estar funcionando. Tengo a la vista la investigación que el Congreso norteamericano está llevando adelante por el asalto al Capitolio, en donde murieron policías, qué sé yo, donde pasó todo lo que pasó, alentado por Donald Trump, todo aquello. Bueno, el Congreso Nacional en algún momento, con la dignidad suficiente, tendrá que investigar a fondo esta situación. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Allí también tendría que haber investigaciones. Yo recuerdo que a finales del 2019 el jefe de la PDI dio a entender que tenían la pista
la pista de la intromisión extranjera, ¿ya? Después eso, no se habló más de eso, qué sé yo. Ahora, yo creo que el dato principal, y ese lo incorporé en este libro, esto parece spot publicitario, en este libro que publiqué en septiembre del año pasado, que se llama Estado de Alerta, entre el miedo y la esperanza. Allí incorporé yo un dato que se filtró, ¿verdad?, de una comparecencia del presidente Piñera ante la fiscal de Valparaíso por una denuncia de derechos humanos, que él fue allí y la fiscal le preguntó específicamente sobre esto. Y él respondió que efectivamente un informe de la inteligencia del ejército entregado al ministro de Defensa de entonces, Alberto Espina, hablaba de la entrada a Chile de 600 agentes venezolanos y cubanos. Piñera dice que no le dio mayor importancia o algo como eso, quedó en manos del ministro de Defensa. Bueno, no le dio luz al gas, no le dio luz al gas, probablemente a partir de un criterio político. En su momento él no estuvo dispuesto a crear probablemente, y esto para que verlo, ¿verdad?, con todos los antecedentes, una situación de confrontación directa con las dictaduras de Cuba y Venezuela, que tienen embajadas en Santiago, pues siguen teniéndolas. Bueno, y sobre todo con el hecho evidente de que esas dictaduras tienen buenos amigos en Chile. Lo repito, no es que me haya equivocado, Vicente. Esas dictaduras tienen buenos amigos en Chile. Y bastaba ver cómo actuaron esos amigos que tienen en Chile Nicolás Maduro y la dictadura castrista para sumar 2 más 2. Fue muy llamativo que el jefe del Partido Comunista, el 19 de octubre del 2019, el 19 de octubre, un día después, pidió la renuncia del presidente Piñera. Era como que estuviera cumpliendo su parte. Hay mucho que investigar, mucho que contar. Yo espero que en algún momento lo sepamos todo. Tenemos derecho a saberlo todo. Actuó una coalición de fuerzas muy oscura, en donde el crimen organizado jugó un papel muy activo. Y no podemos ser ingenuos, respecto de que la experiencia del 2019 demostró flaquezas del Estado de Chile. No teníamos una agencia de inteligencia, una agencia nacional de inteligencia, o la que había era de papel, ¿verdad? Nuestras Fuerzas Armadas tendrían que haber tomado nota de todo lo que ocurrió. Fuimos sorprendidos con la Guardia Baja, y el país pagó las cuentas, creo, con esto termino, de un grave error, un paso temerario dado por Sebastián Piñera. Ir en febrero del 2019 a la frontera de Colombia y Venezuela, a la ciudad de Cúcuta, con la mejor intención, ¿verdad? Convocado por el presidente colombiano de entonces, Iván Duque, para apoyar a Juan Guaidó, al movimiento democrático venezolano. Parecía que Nicolás Maduro estaba tambaleando. Y bueno, no ocurrió eso. Maduro se sostuvo en el poder y luego se tomó desquite. Estoy convencido, Vicente, de que Maduro se tomó desquite. Y ese desquite fue el 18 de octubre. Operaron en Chile tácticas de guerrilla urbana, expertos en sabotaje. El metro destruido en la escala que vimos no se destruye así tan sencillamente. Hay que tener conocimientos técnicos. Son profesionales los que pueden destruir el metro, las estaciones del metro, del modo que lo vimos. En algún momento tendrá que saberse toda la verdad. ¿Y qué pasó ahí con el Congreso, en el fondo? Porque tú tocaste un tema muy clave, y es que el Congreso no hizo el trabajo de generar una comisión de investigación de este tema, y también renunció
a hacer una propuesta de nueva constitución en el año 2019. O sea, renunció a esas dos labores. Entonces, ¿por qué crees tú que hubo una renuncia completa del Congreso? Mira, han pasado tantas cosas. Tú señalas ahí una de las más graves, ¿verdad? Como la degradación de la política en nuestro país, que venía de antes, ¿ah? Desgraciadamente, venía de antes. El populismo, ¿verdad? La política espectáculo, parlamentarios que no merecían estar en el Parlamento, digámoslo francamente. Gente muy dudosa, eh, para no ser ofensivo, ¿verdad? Dudosa, y que los vimos actuar con mucha desaprensión respecto de los valores republicanos. Después hubo un senador, Jaime Quintana, que es uno de los padres de la criatura, ¿eh? De la convención. Él es uno de los padres. Era presidente del Senado del 2019. Él fue el que inventó esto del parlamentarismo de facto. Parlamentarismo de facto. Qué irresponsabilidad más enorme. Ese senador, que no es tan joven, tendría que saber que cuando se empieza a abrirle paso a las soluciones de facto, ¿verdad? Todo puede pasar, todo es posible. El senador Quintana creó esa expresión tan desgraciada, ¿verdad? Parlamentarismo de facto, y que abre la puerta a las soluciones de facto, pues, claro. Y recordamos lo que fue 1973. Bueno, él es muy creativo, ¿ah? Porque él es el inventor de la retroexcavadora. Mira tú qué capacidad de anticipación. Yo creo que la retroexcavadora funcionó ahora en la convención. La convención es la representación material de la retroexcavadora. Echar abajo, ¿verdad? La institucionalidad. Este país no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta no solo los últimos 30 años, ¿verdad? Que están vilipendiados, sino los últimos 200 años. No nos gusta Chile, entonces hay que echarlo abajo, hay que armar otro país. Armar otro país. Esa es la síntesis del borrador de nueva constitución. Armar otro país. El detalle es que este país no se va a dejar refundar. Entonces sacan mal las cuentas. Ese diseño sectario, ¿verdad? Choca con la realidad. Y si llegara milagrosamente a aprobarse, chocaría todavía más con la realidad. Chocaría todavía más con la realidad. Entraríamos en una etapa muy compleja, muy difícil, de mucho conflicto, de mucho conflicto. Yo espero que eso no ocurra. Ahora, bueno, yo creo que el Congreso actual, ¿verdad?, tiene la posibilidad de reivindicarse ante la historia, ¿ya? Me parece muy positiva la iniciativa de la senadora Jimena Rincón y del senador Matías Walker de la Democracia Cristiana de proponer esta rebaja del quórum de las reformas de 2/3 a 4/7. Y eso abre las puertas para ajustar, ¿verdad?, el texto vigente. Y vamos al punto, Vicente. Lo prometido, lo prometido. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana el rechazo? Bueno, la Constitución dice, sigue vigente el artículo 142 que habilitó el proceso este. El artículo 142 dice, sigue vigente la Constitución actual. Eso es, que la presidenta del PPD todavía no se entera, ¿verdad? No es la Constitución de los cuatro generales, ¿verdad? Hoy día se lo explica Christian Worken en el Mercurio, y también la editorial del Mercurio. Bueno, eh, no es la Constitución de los generales. Sigue vigente, pero decir eso es decir, seguimos viviendo dentro de la legalidad actual. ¿Sí? Cuando se habla de la Constitución, no es un texto, no es una ley más, es el conjunto de la legalidad, de las instituciones con que hoy contamos, ¿verdad? Incluye el Senado, por si acaso, el Senado, ¿verdad? Que lo quieren ahorcar con cierta
cierto plazo, ¿verdad? El año 26 desaparecería el Senado, de acuerdo al proyecto. Bueno, creo que esa reforma de los 4/7 crea condiciones inmejorables para crear amplio consenso, amplio acuerdo respecto de las modificaciones que valdría la pena materializar en el texto vigente. Mira lo que estoy diciendo, Vicente. Creo que el camino más realista, el camino de sentido común, si gana el rechazo, es mejorar la legalidad que tenemos, el texto que tenemos, que lleva efectivamente la firma de Ricardo Lagos, pero que es además el resultado de 30 años de reformas. Es como decir que hemos tenido un proceso constituyente de 30 años, pues. Si se han hecho muchísimas reformas. Todos los gobiernos, todos. Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, 2 veces, Piñera, 2 veces. Entonces, es un texto que cumple bien las exigencias de una democracia moderna, pero que necesita mejoramiento, ¿verdad? Por ejemplo, la abogada y profesora Marisol Peña publicó un interesante artículo en el Mercurio, haciendo sugerencias concretas de cambios al texto actual. Dice que le parece mejor, en vez de que Chile es una república democrática, decir es un Estado democrático, social, de derecho con mayúscula, y que adquiere la forma política de república, ¿verdad? Indica ella, hace varias otras sugerencias que son interesantes de considerar. Ese es el debate en el que hay que entrar, que es un debate realista, con los pies en la tierra, mejorar lo que tenemos y conservar lo que vale la pena conservar. Por favor, nos hemos dado cuenta en torno a los debates, ¿verdad?, de la convención, todo lo que podríamos perder. Bueno, hay que proteger, ¿verdad? Todo aquello que tenemos, que garantice el ejercicio de las libertades, las elecciones libres y competitivas, la división de poderes, un poder judicial con autoridad suficiente, ¿verdad? Como para ser contrapeso del poder ejecutivo, del poder legislativo también. Podemos hacer mejor las cosas. Si hay buena voluntad, si se produce un debate generoso, con sentido nacional, republicano, podemos hacer bien las cosas y despejar el problema constitucional para atender todos los otros problemas que el país tiene, que son muchos. El problema económico este año es muy serio, es probable recesión. La inflación sigue siendo un flagelo, ¿verdad? Problemas de vivienda, problemas en la salud, en la educación, que hay que enfrentar resueltamente. El Estado ahí tiene que jugarse para dar las mejores soluciones posibles, ¿verdad? Y estamos distraídos con esto otro, distraídos, ¿verdad? Confundidos, empantanados. Hay que salir del pantano. Oye, Sergio, muchas gracias por este mensaje y te quería pedir como última pregunta, ya pensando en la gente que está indecisa, en la gente que no le ha gustado lo que ha hecho la convención, que está preocupada por el país, pero que tiene una historia más ligada a la centroizquierda o a la izquierda, que votó por Lago, que votó por la Bachelet, que, que mira con desconfianza también las promesas de la derecha y que está ahí viendo si salta el charco o no lo salta. Eh, ¿qué mensajes les darías sobre todo a ellos? Más, no solamente desde lo racional, sino también desde tu experiencia de vida y desde lo emocional. Agradezco, Vicente, tu pregunta porque me da la oportunidad, efectivamente, de transmitir, en la medida de mis posibilidades, un mensaje a esa gente. Tengo amigos, ¿verdad?, que están en la situación que tú describes, tan dudosos. A todo esto,
esta cosa de que no me junto con la derecha, ¿ah? O es que no, de ninguna manera voy a estar en la misma situación, ¿verdad? En la misma posición que la derecha. Eso no tiene mucho asunto. Hemos convivido en la diversidad ya más de 3 décadas, ¿verdad? Han quedado atrás las divisiones dolorosas, muy dolorosas que hubo en el pasado, ¿verdad? Y hemos convivido sin problema. Además, es justo reconocer que el éxito de la transición democrática se debe también a la colaboración de los partidos de la centro derecha. Sería muy injusto desconocer eso. El presidente Elwin tuvo, por ejemplo, en Andrés Alamán, que era presidente de Renovación Nacional en ese momento, en Sebastián Piñera y en otra gente, ¿verdad? Una disposición de colaboración, de cooperación. También los gobiernos siguientes, el presidente Lagos no olvida la actitud generosa, ¿verdad? Con sentido nacional que tuvo la UDI, encabezada por Pablo Longueira en ese tiempo, respecto del conflicto que hubo con el Ministerio de Obras Públicas. Hubo un enredo ahí que fue muy costoso para el gobierno del presidente Lago, y la UDI tendió la mano. Bueno, pero además el acuerdo respecto de las reformas importantes, la reforma procesal penal, la reforma a la salud, el plan Auge, eh, eh, los grandes avances del país han sido producto del acuerdo de la centro derecha y la centro izquierda, ¿verdad? Grandes acuerdos. Y qué decir las reformas constitucionales. Todas las reformas constitucionales exigían un quórum tan alto que eso era imposible si no se producía el acuerdo entre la centro izquierda y la centro derecha. Entonces, esto de que los escrúpulos o qué sé yo, lo mismo podría decir alguien de la derecha diciendo, no, 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 me junto con los izquierdistas, ¿verdad? No, es absurdo. No, aquí está el país por delante. El país es lo importante. Defender la democracia liberal, las libertades amenazadas, las libertades en riesgo. Tenemos que unir a todos los que quieran que este país sea vivible, que siga progresando, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que son muchos los motivos, ¿verdad?, para rechazar el proyecto de la convención, y invito yo a toda la gente que tenga duda a dar el paso, a dar el paso. Hay momentos en que hay que atreverse, ¿verdad? Eh, en el fondo de la argumentación a favor del proyecto está la amenaza de la violencia. Tú lo has visto, Vicente, ¿verdad? Si no se hacen las cosas, si no se aprueba, es que viene la violencia. No podemos convertirnos en rehenes de los grupos violentos. No podemos. Lo mismo en la Araucanía. Allí hay que desarticular a los grupos armados. El país no puede ser secuestrado por los violentos. Somos ciudadanos, somos corresponsables de la suerte de Chile, del futuro de Chile. Tenemos que cruzar el río, tenemos que ser capaces de defender los valores que están en juego, que son los valores de la democracia, de la libertad, de la diversidad, del respeto, de la tolerancia, ¿verdad? Todo aquello que vale la pena defender a pie firme, sin vacilaciones. Muchas gracias, Sergio, por esta conversación. Te lo agradezco profundamente. Y, Gracias, Vicente. y nada, pues, ojalá que nos vaya bien, pues hay que seguir trabajando. Bueno, Sí, ok. sí. Un saludo, Que un estés muy abrazo. bien.